del francés, dice: aquellos que creen todavía que los derechos, como cualquier otra cosa, son siempre los mismos, de una manera absoluta, ignoran las realidades más básicas de la historia. Pero esta manera de ver las cosas ha envejecido. El espíritu humano ha pasado de lo absoluto a lo histórico. Hoy todas las cosas, incluidos los derechos, se ven bajo la categoría del devenir. Es decir, una conciencia, es más bonito leído en francés, pero mi francés no es muy bueno, es esa conciencia, digamos, de que incluso los derechos, incluso tenemos el ejemplo del libro de Lynn Hunt, el libro sobre la invención de los derechos humanos, ¿no? Es decir, si hay algo que aparentemente todos predicamos, su universalidad, digamos, la existencia, los derechos humanos son tal vez, bueno, el horizonte común que no se puede superar, digamos, que todos admitimos como algo evidente hoy día, o todos, o al menos gran parte de nosotros, ¿no? Como una cosa realmente fundamental para la convivencia, etcétera. Sin embargo, los derechos humanos surgieron en un determinado momento y Lynn Hunt muestra cómo lo que 100 años antes parecía inadmisible empezó a parecer hasta evidente. Como dice Jefferson en la Declaración de Independencia, tenemos como verdades evidentes y tal. Bueno, evidente para la gente que vivía en Norteamérica 200 años antes, de evidente no tenían nada esos derechos. Por tanto, cómo la fabricación, cómo los conceptos efectivamente evolucionan, se crean, y uno es incluso capaz de pensar hacia el futuro. Y termino de verdad con esta cita, una muestra de cómo, gracias a la imaginación histórica, esa conciencia puede proyectarse hacia el futuro. Por ejemplo, el presidente de la Segunda República Española, Manuel Azaña, al final de la Guerra Civil, en un famoso libro, La verdad, de Benicarló, escribe lo siguiente, 1939. En tiempos venideros, variados los nombres de las cosas, esquilmados muchos conceptos, los españoles comprenderán mal por qué sus antepasados se han batido entre sí más de 2 años. Es decir, es la conciencia de que tal vez el cambio del pensamiento hacia el futuro y de los conceptos que hará que realmente les sea difícil entender las razones de una guerra fratricida tan terrible como fue la Guerra Civil Española. Muchas gracias. ¿Se abre? ¿Hay un pequeño debate? ¿No? Bueno, nos han dado permiso para abrir el diálogo, pero solo unas pocas preguntas. Pasamos el micrófono con... Sí, a capela. ¿En qué medida los cambios son hoy día más rápidos por la influencia de los medios de comunicación que en el siglo XX se han desatado? Desde los transportes, en donde se cambia la matriz de transporte de la célula al automotor, y también luego la aparición ya de las telegrafías, la radio, la televisión, el internet. Hoy día eso está acelerando el cambio, es más fácil la percepción, es más fácil la manipulación de la percepción. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Cierto. Volviendo a su planteo del cambio conceptual, yo me pregunto y le pregunto, ¿en qué medida el concepto de hombre nuevo, que como sabemos aparece en la Revolución Francesa, lo maneja Robespierre, Gis, en qué medida eso influye o qué relación tiene con el cambio conceptual que usted señala? Uno de los planteos posibles podría ser que hay una relación de género-especie, en la medida que se admite que el ser humano, que se consideraba inmutable, es capaz de cambiar en su esencia. No es un cambio menor el que propone, es un cambio de un hombre nuevo, distinto, diferente. ¿Cuál es la relación que usted ve entre ambos cambios, el hombre y el concepto? ¿Y una tercera pregunta? Una cosa metodológica, la credibilidad. ¿A quién le crees más? ¿A los que se alertan y escandalizan por los cambios? ¿O a los que
propugnan y propagan la necesidad o la evidencia de los mismos. No entiendo la pregunta. No queda clara la pregunta. Sí, estoy pensando en las fuentes, que uno puede decir el cambio histórico es diagnosticado por aquellos que le temen, que dicen las cosas se están desmoronando o como sea. O también uno puede decir, un poco la lógica del hombre nuevo, uno puede decir los cambios ya están acá, tenemos que realizar los cambios. Entonces, metodológicamente, ¿a quién le vamos a creer? Si vamos a trabajar el cambio histórico. Has terminado hablando de pensar hacia el futuro, de la imaginación histórica, y la pregunta muy sencilla. ¿La historia conceptual es capaz de hacer prospectiva? ¿O la diferencia entre imaginación y conceptiva? Yo te voy a hacer una sí, haciendo un poco de recapitulación de tu planteamiento inicial de Heráclito y Parménides. Por cierto que lo que dices de Gibbon está en Maquiavelo más claro. Maquiavelo directamente en una carta cuenta que él por las noches se cambia de ropa y se pone a hablar con Aristóteles y con Platón y tiene unas conversaciones con ellos y le dan buenos consejos. Pero es el siglo XVI. Sí, pero es que, y aquí está, pero también en el XVI sucede algo que hace que la historia conceptual que hoy creemos que es una novedad, a lo mejor resulta que tiene muy poco de nuevo. El primer acontecimiento que se considera fundador de lo que entendemos como la historia, como ciencia moderna, es la denuncia de Valla, encargado por Alfonso V de Nápoles, de la falsificación del documento de Constantino, de la donación imperial, que lo que es un argumento de historia conceptual. El argumento que él hace allá entonces es que es una falsificación porque las palabras utilizadas no corresponden a conceptos de época. De manera que la ciencia llamada historia moderna, la moderna ciencia histórica, su arranque es una reflexión conceptual. Lo que sucede es que en efecto no divulgada, porque eso es un texto que se hace con una intencionalidad política y su deconstrucción también es un acto de destrucción de una legitimidad política, pero después ha pasado a los anales como digamos el primer tipo de acercamiento a la crítica textual, a la crítica de fuentes, etc. De alguna manera también ahí se podría tener un argumento parmenídeo y decir que tampoco hay cambio en el conocimiento histórico y estamos siempre dando vueltas a cómo hacer una buena hermenéutica. Y ahí estaría toda la discusión. Bueno, ¿y ahora qué contamos? Bueno, vamos a ver. Empezando más o menos en orden, creo que Fausto fue el primero. Bueno, la cuestión de la aceleración, efectivamente, yo creo que uno de los ingredientes fundamentales que producen todo ese cambio conceptual de la era de las revoluciones es precisamente la multiplicación también de periódicos, panfletos, etcétera. Es decir, que hay un aspecto cultural del cambio conceptual. Yo creo que generalmente el cambio conceptual se estudia demasiado en el terreno de la historia intelectual y demasiado poco en el terreno de la historia de la circulación de los textos, de las traducciones. Digamos que habría que conectar esos dos planos porque efectivamente una primera evidencia de la era de las revoluciones es que circularon muchísimos más textos, se habló muchísimo más de política en los cabildos, en todas partes, de lo que se hablaba antes. Antes no se hablaba nada, es decir, se hablaba solamente en la corte, y esto produjo un desbordamiento de la política a la sociedad. Entonces, como consecuencia de algo tan simple como eso, palabras que eran absolutamente librescas, como decía hoy, citando, no sé, George, citando a Alcalá Galiano, decía, la palabra patria estaba en los libros, pero ha pasado de los libros a la calle. Antes solamente se leían los libros. Y ahora resulta que la gente utiliza esa palabra masivamente. Entonces, el cambio conceptual tiene una dimensión cultural que consiste en la multiplicación geométrica de miles y miles de veces que las palabras son usadas de manera masiva y además contenciosa, porque están utilizando unos para decir lo contrario de otros. Es decir, no todos están de acuerdo, ni mucho menos sobre su uso. Por lo tanto, efectivamente, la aceleración de los medios de difusión, no solo de transporte, que son los que tú has señalado, de difusión, juega un papel importantísimo. De hecho, por ejemplo, hoy se sabe, yo trabajé un poco sobre eso cuando estuve en Cambridge di una conferencia sobre ese tema de cambio conceptual en el mundo actual,
Y entonces tuve que preparar, me documenté con una serie de libros que se habían publicado en Inglaterra recientemente sobre la historia del inglés en los últimos años. Y está perfectamente establecido, y también para el español hay información sobre eso, que se crean actualmente, ahora, muchísimas más palabras de las que se creaban antes. Es decir, la ratio de producción de palabras, de producción de términos nuevos que entran en los idiomas, en todos los idiomas, es mucho mayor de lo que es. Lo que pasa es que una gran parte de esos términos son efímeros, son de moda y decaen, desaparecen, ¿no? Pero la producción de palabras... Entonces, efectivamente, yo creo que hay un elemento, digamos, muy mecánico en todo esto. Hay un fenómeno de aceleración del mundo moderno que produce esa... Bueno, la cuestión del hombre nuevo, efectivamente, bueno, yo creo, generalmente las interpretaciones que a mí más me convencen de esta retórica revolucionaria, ultra revolucionaria del hombre nuevo, son interpretaciones que más bien inciden en el aspecto apocalíptico, en el aspecto milenarista o quiliasta, como se dice a veces, de los jacobinos. Es decir, que esto es un tema totalmente discutible, por supuesto, y podemos estar aquí toda la noche, habrá gente que no esté de acuerdo con eso. Yo tengo la impresión de que la retórica jacobina es una retórica muy milenarista. No soy yo, ni mucho menos el único, hay muchísimos historiadores que lo han dicho, por supuesto. Y entonces, en ese sentido, yo creo que debe mucho a eso que he mencionado antes del Apocalipsis. Es decir, vi un hombre nuevo, vi una nueva tierra, el nuevo Jerusalén, es decir, la llegada digamos, la utopía, el esquema básico de carácter cristiano. Bueno, es la famosa transposición de la tesis de la secularización de los conceptos religiosos. Hay muchas cosas detrás de eso, pero yo creo que una línea de interpretación bastante fértil y que a mí me convence bastante es la que sostiene que esta visión de las revoluciones, no solo de la francesa en su fase álgida, también de la revolución soviética, etcétera, tiene un componente de tipo milenarista. Yo creo que es bastante claro en ese sentido. Bueno, lo de Marcos en realidad es una reflexión que me viene muy bien y me hace pensar, pero no tengo ninguna respuesta. Entonces, sinceramente, prefiero no arriesgar ninguna... Efectivamente, en torno al cambio hay una retórica por ejemplo, el famoso libro de Holmes, creo que es la retórica del antiliberalismo, ¿no? Que dice, o el libro de Hirschman también sobre las retóricas de la reacción, ¿no? Entonces, Hirschman dice, uno de los argumentos del pensamiento que se opone a los cambios, es decir, es que esto va a ser mucho peor. No cambien nada porque es que vamos a la catástrofe. Es decir, que en torno al cambio hay una retórica tanto revolucionaria de promesa de un mundo feliz, como una retórica contrarrevolucionaria que promete el peor de los mundos y que vamos a hacer. Entonces, podríamos estudiar toda esa retórica y toda esa... Pero bueno, ese sería otro tema interesante para ver, ¿no? A ver. Sí. Esto no entiendo la letra aquí, no veo muy bien. Ah, sí, lo de... ¿Quién era el siguiente? Ah, sí, Tomás, sí. La cuestión de la prospectiva. Vamos a ver, la historia conceptual, hay un artículo que se publicó hace unos años de Terence Bolt, creo que es Terence Bolt, que es un pequeño ensayo, pero es interesante, que habla de lo que sería, es precisamente la cuestión que tú has planteado, la posibilidad de hacer una historia conceptual de la prospectiva, o sea, hacia dónde van los cambios de los conceptos en las próximas décadas, por ejemplo. Yo creo que es posible hacer una especie de historia conceptual del tiempo presente, ¿no? Un poco a la vedadidad, ¿no? O sea, tratando de... Pero claro, siempre sí hay tendencias que se pueden extrapolar probablemente, pero sabemos que la historia da muchas vueltas y que si hay algo que sabemos casi seguro es que el futuro será distinto de lo que imaginamos. Entonces, seguramente sería un ejercicio especulativo en el cual, por supuesto, se puede uno fundar en más o menos buenas razones, pero yo me temo que no, digamos, habría bastantes probabilidades de no acertar en ello, ¿no? Y en cuanto a tu pregunta, Pablo, que no es una pregunta, sino que es una crítica, una enmienda a la totalidad, pues lo de Lorenzo Valla, yo creo que eso, efectivamente, yo creo que es otra cosa. Es decir, sería cuestión de discutirlo, pero me parece que lo que está detrás de Valla y todo esto de los humanistas es una crítica de fuentes que tiene que ver no tanto con una sensibilidad histórico-conceptual, sino con una denuncia de falsificaciones, es decir, están sacando a la luz falsificaciones. Por supuesto, parte de los argumentos son de tipo relativos a la imposibilidad de... Pero yo no vería en Lorenzo Valla un Brunner, por ejemplo, o sea, un Brunner, precisamente uno de los inspiradores de la historia conceptual,
es un medievalista que se daba cuenta perfectamente de que no podías interpretar los textos de la Edad Media. Ahí aparecía la palabra nación, en la Edad Media la nación se utiliza, pero evidentemente la nación que hablan en los textos medievales no tiene nada que ver con la nación del siglo XVIII, XIX. Entonces, en cierta manera es una crítica a las fuentes. Yo diría que la tolerancia general de las sociedades europeas del pasado hacia el anacronismo era elevadísima. Es decir, lo vemos en las pinturas, en las representaciones de todo tipo que mezclan épocas y tal. Y en cambio, la intolerancia al anacronismo, el famoso pecado mortal del historiador que decía Febre, es un signo para mí inequívoco de avance de la historia, de la sensibilidad histórico-conceptual. Es decir, cuando tú te das cuenta de que eso es anacrónico, de que eso no pudo ser pensado en ese momento de esa manera, es porque ese historiador no necesita ser historiador conceptual, pero ya tiene suficiente formación como para darse cuenta de que hay ciertas cosas que no eran pensables en ciertas épocas, porque no disponían del utillaje conceptual para hacerlo, ¿no? En ese sentido, para mí, el índice del anacronismo es un buen índice para conocer el grado, digamos, un termómetro bueno para medir la conciencia histórica.